Muy brevemente, deciros, si EAE es la casa de todos, también os puedo asegurar que la Asociación de Marketing es la casa de todo aquel que tiene algún interés por el marketing. Es una entidad sin ánimo de lucro que yo creo que vertebra toda su actividad en torno a estudios que hacemos, en torno a un montón de eventos, más de 80 eventos al año de diferente índole, donde hay una capacidad de networking muy importante y donde hay unos contenidos de valor interesantes como el que vamos a ver hoy aquí, de un estudio hecho por y para el sector B2B. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que luego marca el desarrollo de la actividad del Comité Específico de Marketing B2B. Luego tenemos los Premios Nacionales de Marketing, que es nuestro evento estelar en el mes de junio, donde intentamos reconocer las mejores estrategias de marketing. No es un festival publicitario, sino es un reconocimiento a la estrategia de marketing. Y luego pues estamos intentando también establecer vínculos internacionales, tanto con Europa como con Latinoamérica. De manera que eso es lo que os ofrece la asociación y estaremos encantados de recibiros absolutamente a todos. Queremos a Gala ser una entidad abierta. Así que nada más, no os robo más tiempo. Arturo, muchas gracias y adelante. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Antonio. Igualmente, muchas gracias a todos los que acudís aquí a ver el evento en directo y a todos los que estáis en streaming en vuestra casa. Como sabéis, el evento trata sobre el e-commerce en B2B, si ha llegado ya el momento o no ha llegado ya el momento. Y la verdad es que cuando estuvimos en el consejo de dirección del Comité de Marketing B2B, cuando estuvimos valorando los distintos temas, también quiero aprovechar para dar las gracias a los miembros del comité en la ayuda que nos dan a la hora de seleccionar temas de interés, etcétera, etcétera. Algunos de ellos os veo aquí, muchas gracias. Y surgió los distintos temas, uno de ellos fue el e-commerce. Y a mí esto me sugirió dos cosas. Primero, una idea y en segundo lugar, una imagen. Esta idea es que, bueno, muchas veces cuando se habla de marketing B2B y de marketing B2C, hay ciertas dificultades a la hora de diferenciar uno de otro. Y sin embargo, creo que el e-commerce, es una de las áreas que más claramente se diferencian entre B2B y B2C. Es decir, cuando pensamos en e-commerce, en B2C, todos entendemos que desde la marca más grande, desde Zara con su e-commerce hasta el tendero de la esquina, todos entienden que hay que desarrollar el e-commerce y lo tienen desarrollado con su propia tienda online, a través de un marketplace, como puede ser Amazon o cualquier otro de los muchos que hay, con algún plugin en WordPress, su paginita en Facebook. Todo el mundo en B2C tiene desarrollado y tiene una estrategia de implantación de e-commerce. Sin embargo, en B2B esto no se da. Esto no se da. Todos conocemos gran cantidad de empresas dedicadas específicamente al B2B que no tienen tan desarrollado el e-commerce. Por lo tanto, eso fue la primera idea que me surgió, ¿no? Pues parece que esto es uno de los puntos donde sí que hay divergencia y diferencia entre el B2B y el B2C. Y luego me vino un flash, una imagen a la cabeza. Yo soy muy cinéfilo, la verdad, me gusta mucho el cine y me acordé de una secuencia que se repite varias veces en una película que se llama The Big Short, La Gran Apuesta. Bueno, la película trata de explicar el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y lo hace a través de un ejemplo por tres personas que se adelantaron a ver la explosión de la burbuja inmobiliaria y hacen una apuesta en corto, que se llama, que son apuestas contra el mercado. Yo apuesto a que va a bajar. Entonces, la película lo que enseña es cómo tres personas se dieron cuenta que había una burbuja inmobiliaria que iba a explotar y apostaron contra ella. Por eso es La Gran Apuesta. Bueno, pues hay una secuencia de ellas donde el director de un fondo de inversiones, Michael Burry, son casos reales. La película, además, la recomiendo a quien le guste el cine, quien le guste la economía o simplemente quien le guste pasar un buen rato puede ver esta película. Michael Burry, que la hace Christian Bale, el personaje, hace una enorme apuesta con su fondo de inversión contra la burbuja inmobiliaria y llega a un acuerdo con los bancos, con los distintos bancos, y él tiene que ir pagando mes a mes, ajustar las ganancias o las pérdidas. Y entonces él sale y hay una pizarra enorme y va apuntando
lo que va perdiendo, menos 5%, menos 8%, pasan las semanas, pasan los meses y él sigue perdiendo dinero, Recuerdo en una de las escenas que borra y ya pone menos 19%, está a punto de derrumbarse el fondo de inversión y en ese momento, el 17 de septiembre de 2008, si no me equivoco, llega la quiebra de Lehman Brothers, se hunden los precios de la vivienda, hay muchos despidos, os acordaréis todos de aquella burbuja del 2008, y en una de las últimas escenas sale otra vez el doctor Michael Burry, borra esa esquinita donde apuntaba las ganancias o las pérdidas y pone más 497%. A partir de ahí creo que ganó 11.000 millones ese fondo de inversiones y tal. Me vino este flash, quizá pensando en cuántos directores de marketing B2B deberían salir y apuntar si están perdiendo o no están perdiendo por no desarrollar ese e-commerce específico en B2B. Bueno, la verdad es que no, buenos días, no lo pude evitar y me vino esa imagen a la cabeza. Y para contrastar un poco si esto realmente es así o no es así, tenemos a Carlos Picazo, Head of Sales de Adobe B2B, de Adobe en Iberia, porque ellos realizaron un estudio en el segundo semestre del año pasado sobre la situación del e-commerce en B2B en Europa, que nos lo va a presentar ahora y además también aprovechamos para ver las tendencias de marketing digital que se van a dar de aquí en adelante, con lo cual, y sin extenderme más, para ver si tengo yo razón y la gente debería apuntar o no ahí en la esquinita de la pizarra. Carlos, si quieres, nos puedes presentar el estudio. Gracias, Arturo. Hola a todos, buenos días. A ver, yo el título, más que ha llegado el momento, yo diría de qué es lo que nos toca hacer ahora. O sea, yo creo que el momento del e-commerce en B2B ha tenido que llegar y sobre todo venimos de una pandemia que a muchos sectores les obligó a acelerar. Lo que pasa es que fue táctico, ¿no? Tengo que lanzar un e-commerce porque si no, no puedo vender. Ahora vamos un poco más a ser estratégicos. Vamos a pensar en qué es lo que necesitamos tener. Entonces, para mí el momento ya llegó, ya pasó. Si no estáis ahí, es momento de acelerar y de ponernos al día en lo que necesitamos. Combinamos el informe de e-commerce con el de tendencias digitales porque sí hay cierta similitud, a pesar de lo que decía Arturo, de que el e-commerce en B2B y en B2C es muy distinto, va teniendo ciertas sinergias. O sea, los casos de uso son diferentes, pero la experiencia que se pretende dar y que se trabaja mucho en el B2C cada vez se está llevando más al entorno B2B. Esa experiencia que tiene el consumidor, el comprador, nuestro cliente. En cuanto a prioridades, pues casi la mitad de los encuestados apuestan por crear un vertical de comercio electrónico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, o bien abrir el mercado de la venta online, si es que no lo tenían, o en casos en los que sí que lo tenían, buscar modelos de negocio disruptivos, es decir, ya no vender el producto, sino vender un servicio completo, vender un mantenimiento, vender upgrades. Y conocemos y tenemos clientes pues, que se han metido, a mí hay un cliente que me llama mucho la atención, que es fabricante de aviones. O sea, su negocio es vender aviones a aerolíneas. Pues ha creado un negocio de piezas de segunda mano, 100% online, para vender a las aerolíneas, para todo lo que tiene que ver con reparación de la flota de aviones. Pues al final es inventar un nuevo modelo, es algo que no estaba ahí, no te voy a vender un avión online, porque no tiene sentido, pero sí tiene sentido que te abra un marketplace de piezas específicas de avión. Sí que hay un problema, que es los recursos. Y esto también es, yo creo, un poco vinculado con esa comparativa entre el B2C y el B2B. En el B2B hay menos habilidades dentro de los equipos de estos entornos digitales. ¿Por qué? Pues porque viene de una venta más tradicional, de un modelo de negocio más tradicional, que era más de un agente comercial que iba visitando a su cartera de clientes y iba gestionando con ellos toda esa venta, ¿no? Entonces,
Al digitalizar eso, lo que pasa es que muchas organizaciones no tienen los skills necesarios internos. Pero si nos fijamos, hay solo un 13% que no tienen las habilidades, pero todavía no han empezado a buscarlas, ¿vale? O sea, hay un 46% que reconocen que todavía no las tienen, pero están activamente yendo a por ellos. Con lo cual es que estamos hablando de un 85, un 87% que sí que tienen ese foco de tener las habilidades internas en cuanto a digital. Relacionado un poco con lo que decía antes de similitudes que hay entre el B2C y el B2B en e-commerce, la personalización. O sea, yo creo que esta tendencia la marca el propio consumidor, ¿vale? No somos nosotros los que le decimos al consumidor cómo tiene que comprar, sino más bien escuchamos qué necesita el consumidor para nosotros girar nuestra estrategia poniéndole a él en el centro. Y la personalización es claro, ¿no? Todo el mundo quiere que, da igual cuál sea el modelo al que me conecte, la empresa a la que me conecte, pero si estoy buscando determinados productos, determinados servicios, y además en un entorno B2B en el que soy cliente, estoy registrado, me logo, tienen todo mi historial como cliente, pues no me estés proactivamente ofreciendo en la home del e-commerce productos que ni he comprado ni voy a comprar, ¿no? Vamos ahí con esa personalización. Sí que es complicado, o sea, las empresas todavía no tienen la tecnología que les permita acaparar este punto. Y luego además la personalización, hablamos de 3 tipos de personalizaciones. Por un lado es la personalización de la experiencia, del end-to-end que se le ofrece al cliente. Por otro lado hablamos de los contenidos, pero por otro lado hablamos también de las búsquedas. Esto, si seguro que sois consumidores de e-commerce en modo personal, o sea, en un B2C, usaréis el buscador en muchísimos casos. Entiendo que no os navegáis un catálogo de productos organizado por categorías y vais ahí poco a poco filtrando, sino más bien vais al buscador, buscáis la palabra clave de lo que queréis encontrar y accedéis a ello. Pues personalizar y contextualizar esas búsquedas es algo que también le cuesta mucho a las organizaciones hoy en día. Pero las preferencias del cliente son importantes. Esto es un buen punto. Si cogemos las 2 primeras tendencias, nos metemos en un 75%, 3/4 partes consideran la preferencia del cliente muy, o importante o muy importante, con lo cual es algo que tenemos ahí. Y entender al cliente además significa entenderle hoy, entenderle mañana, entenderle dentro de un mes y entenderle dentro de un año. Las preferencias van cambiando. Más vosotros mismos como consumidores, seguro que no sois la misma persona y no tenéis los mismos hábitos que teníais hace 1 año, 2 años o 3 años. Seguramente ahora buscáis otros productos, otros servicios, han cambiado vuestras preferencias y vuestros gustos. Pues pasa un poco lo mismo en el mundo del B2B. Decíamos antes que faltaban habilidades, pero se está invirtiendo. Fijaros, casi el 70% de las empresas piensan en invertir una gran parte de su presupuesto en el análisis de los datos. ¿El análisis de los datos para qué? Para entender a su cliente online, para entender qué es lo que busca, qué demanda y cómo construirle una experiencia mucho mejor. Y luego sí que se está cambiando la manera en la que los departamentos de búsqueda de talento dentro de las organizaciones B2B, de la manera en la que están captando ese talento en el mercado. Están buscando posiciones mucho más cercanas al marketing, a la imagen de marca de la empresa en el mercado, analistas de datos, creativos, expertos en redes sociales. ¿Para qué? Para ir cada vez digitalizando más ese proceso de venta. Y luego, sí, la mejora de las plataformas tecnológicas, ¿no? Al final, para irnos a ese modelo necesitamos plataformas tecnológicas bien, plataformas tecnológicas que no teníamos o renovar plataformas tecnológicas que teníamos hace X años, que nos daban lo que nos daban, pero que no nos sirven para las necesidades de hoy en día. Y ya están casi todas las empresas ahí. Fijaros que solo hay un 5% que no consideran hacer esa inversión ni ahora ni en el futuro. O sea, es un porcentaje muy, muy, muy bajo. Dejando el estudio del e-commerce B2B y ligándolo un poco con el de las tendencias digitales, eso es otro estudio que hacemos anualmente. Cogemos a 10.000 profesionales de marketing y tecnología y combinamos tanto B2B como B2C, ¿vale? Pero yo creo que sí que hay algunos insights
que son interesantes para compartir. Es, como decía, es la 13ª edición ya que hacemos de este estudio, y este año una de las principales, o sea, si podemos resumir el estudio con una palabra, esa palabra es creatividad. Esto es lo que las empresas necesitan para diferenciarse del resto. Las expectativas son altas y la incertidumbre también lo es. Estamos en una situación macro compleja, pero esas situaciones que son complejas al mismo tiempo son siempre oportunidades. Es un poco lo que decía Arturo y la paradoja que hacía con la película y La gran apuesta. O sea, es anticiparte a lo que va a venir, y los que se anticipan y los que arriesgan, también es verdad que yo igual no me jugaría todo mi capital a ello, y menos el de mi empresa, porque a lo mejor puedo acabar yo en la calle, pero bueno, sí que tomar un poquito de riesgo a veces es muy, muy positivo. Lo que decía antes, fijaros, las expectativas del cliente es lo que nos marca a dónde tenemos que ir, qué es lo que el cliente espera, qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que el cliente busca. Sobre todo darle una experiencia que sea relevante para él. Al final, el mundo digital te pasa lo mismo que en el mundo físico. Si tienes una mala experiencia, no vas a repetir. No vas a repetir. Y da igual que haya sido un fallo puntual. Si la primera vez o en una de las veces la experiencia es mala, estás casi perdiendo un cliente. Y cuesta mucho capturar nuevos clientes. Mirar hacia adelante y más allá. Es un poco lo que decíamos, ¿no? Anticiparnos un poquito al futuro. Y fijaros que los directivos, casi 3/4 partes, lo que decían es que, y es normal, que venimos de una tendencia en la que nos hemos fijado mucho más en ser cortoplacistas que en ser estrategas. Y tiene un razonamiento que hay detrás, ¿no? Por dónde venimos, por la pandemia, por lo que todo ello produjo y que tuvimos que ir con la lengua afuera. Pero sí que están todos de acuerdo en que es momento de empezar a pensar en una vista mucho más estratégica y menos tácticas. Y luego las métricas, o sea, el analizar los datos está muy bien, pero hay que ser justos con uno mismo cuando analizamos esos datos e ir a métricas que realmente sean relevantes. Porque hay métricas que nos pueden viciar un poco y puede parecer que las cosas van muy bien cuando en realidad no lo van, ¿no? Estamos midiendo clics, ¿vale? ¿Y qué significa el clic? ¿El clic me está dando beneficio o no me lo está dando? A lo mejor tenemos que ir más a pensar cuál es la conversión. Si medimos los clics está muy bien, pero ¿cuántos de esos realmente convertimos? Pues fijarnos en las métricas que realmente impactan en el negocio. Luego el contenido. Esto es clave, y yo creo que en el B2B pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando hablamos del e-commerce en B2B, que no sea simplemente un catálogo de productos. Ese producto tiene que ir enriquecido con mucho más contenido, yo qué sé, pues cuando hablamos de producto profesional, con guías de uso, con tutoriales, con vídeos, con muchísima información alrededor que nos enriquezca esa experiencia de compra. Y el contenido es clave. De hecho, yo vengo históricamente del mundo del contenido y hace años se decía que el contenido es el rey y yo sigo pensando que el contenido es el rey. Es más, dices, el dato es importante, ¿no? Hablaba antes de analizar ese dato para entender el comportamiento del cliente y poder ofrecerle la mejor experiencia. Pero al final, el dato es importante de puertas para dentro de la organización. Para el cliente, el dato no importa. El cliente no le importa el dato. Ahora, ¿qué es lo que ve el cliente? Es el contenido. Esa es la única manera que tenemos de digitalmente impactar al usuario. Es a través del contenido. Y tiene mucha importancia ese contenido. Hablamos de la personalización, hablamos de que cada vez tendremos que generar más contenido y lo que tenemos que hacer es que ese flujo de generación del contenido sea eficiente. Sea eficiente porque intervienen muchos departamentos. Interviene en marketing, que diseña una campaña, que le pide algo a un equipo creativo, que construye la creatividad, que lleva flujos de aprobación, que luego hay que convertirlo a diferentes formatos para impactar en web, para impactar en mobile, para impactar en redes sociales. Al final es cómo conseguimos eficientar esa cadena de construcción de contenido. Y sí que las herramientas que nos ayudan a controlar y automatizar estos procesos y sobre todo a medirlos y a ver dónde se nos está escapando un tiempo valioso es otra de las prioridades para los directivos que hablábamos en este estudio.
Usar los datos en tiempo real para conocer al cliente. Fijaros, hemos hecho una diferencia entre las empresas que son, entre todos los encuestados, los que pertenecen a empresas que son líderes, versus las que no son líderes y están dentro de la media. Y al final, la personalización y el dato y el impacto al cliente analizando su comportamiento en tiempo real es una de las claves de ese éxito. Y además, desde varios prismas. El primero es ser capaces, como decía, de tener el dato, de capturar el dato, de poder testear qué es lo que funciona mejor y extraer conclusiones. Ese es un primer punto. Pero ese, digamos, que para mí está abajo del todo de la cadena de valor. El siguiente punto es poder segmentar clientes. Bueno, segmentar clientes en macrosegmentos o microsegmentos, pero al final es agrupar a clientes individuales en grupos contra los que voy a impactar con campañas específicas, productos específicos, promociones específicas. Pero el secreto realmente está en llevarlo aquí, llevarlo al tiempo real y a la personalización uno a uno. Es decir, llevarlo al mismo modelo en el que el B2B ha trabajado en el negocio tradicional. Cuando un representante de ventas iba a ver a su cliente, no le trataba igual que al cliente que acababa de ver, aunque estuviera en el mismo negocio, en el mismo vertical, tuviera la misma edad, no le agrupaba así, ¿no? Le trataba, le conocía, sabía muy bien cómo había que entrarle, que abordarle y cómo había que ofrecerle un producto. Pues al final, en el mundo digital vamos hacia esa misma tendencia. Esto aplica tanto a B2B como a B2C. La parte de la creatividad que decía es la manera en la que nos podemos diferenciar de nuestros competidores. Pero para eso se necesita tiempo. Y el tiempo es muy valioso dentro de las organizaciones. ¿Y cómo conseguimos ese tiempo? Pues conseguimos ese tiempo gracias a automatizar tareas que son de bajo valor. Yo creo que seguro que si todos miramos internamente en nuestras organizaciones, detectamos cosas que se podrían eficientar y detectamos tiempo que perdemos en tareas que son repetitivas, que son de bajo valor para la empresa, que hay que hacerlas. Yo no digo que no haya que hacerlas, pero realmente producen un bajo valor para la empresa. Si conseguimos automatizar esas tareas, liberamos tiempo realmente para pensar, para ser creativos. Y de hecho hay una tendencia en contratar perfiles creativos dentro de las organizaciones, ¿no? Que den ese cambio de paradigma. La automatización es una de las prioridades para lograr esa eficiencia, para liberar ese tiempo y para usarlo para ser creativos. Y al mismo tiempo lo que os decía, la automatización y el control de los flujos y de la cadena del lanzamiento. Hablaba antes de la creación del contenido, pero es que puede ser la creación del contenido embebida dentro del lanzamiento de una campaña. Pues es la organización de la campaña, la asignación de recursos, la asignación de presupuesto, el control del tiempo y todas las actividades que hay que hacer. Hay que generar el contenido, hay que preparar el flujo de la campaña, cómo vamos a impactar a los clientes, por qué canales, de qué manera. Pues esa es otra de las grandes prioridades, cómo automatizar toda esa parte. Esto no deja de resumir lo que decíamos antes. El éxito será para aquellos que sean capaces de adelantarse un poco, ¿no? No ir siguiendo lo que el cliente pide, sino entender qué es lo que va a necesitar más adelante. Y para eso, y ligándolo con cómo empezaba el estudio, hay que focalizarnos más en la estrategia y menos en el táctico, menos en el corto plazo, que es algo que se perdió en estos últimos años. Si podemos resumir en cinco grandes puntos, enfócate en la experiencia futura, es decir, la de hoy evidentemente es importante, pero pensemos en cuál es la experiencia que queremos en el futuro. Simplifica los flujos, planifica y optimiza, es decir, sé más eficiente, libera tiempo y no malgastes tiempo en tareas que no deberías de hacerlas. Ponte al día con tus clientes, entiéndelos, entiende sus necesidades y ofréceles las experiencias que son necesarias. Libera tiempo para ser creativo. Y por último, prepárate para esas nuevas necesidades. Y ese prepárate es desde un punto de vista de negocio y también desde un punto de vista tecnológico, ¿no? La tecnología también va avanzando, va ayudando
va creando nuevas herramientas que ayudan a generar nuevos casos de uso, pues pensemos en esos nuevos casos de uso que queremos acometer en el futuro si tenemos la plataforma tecnológica que nos habilita para ello. Si os queréis descargar el estudio, está aquí. Yo entiendo que la presentación luego se enviará a todos los asistentes y seguramente el estudio B2B, que no está aquí el enlace, pero también lo tendréis accesible. Es más denso, lo hemos resumido muy rápido en unos pocos minutos. Los estudios son bastante más densos, pero yo creo que podéis sacar insights que pueden ser relevantes para las organizaciones para las que trabajáis. Gracias. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante este estudio que nos ha presentado Carlos, que ha realizado Adobe, tanto la situación del e-commerce en B2B como tendencias. Algunas creo que sí que son muy llamativas y la verdad es que ahora hay mucho miedo y mucho ruido con esto de la tecnología que nos va a quitar puestos de trabajo. Creo sinceramente que no, que al revés. Hay que aprovechar la tecnología para ser muy eficiente y eso es una de las cosas que hemos podido ver del estudio. Y ahora digamos que vamos a entrar un poquito más pie a tierra. Vamos a ver casos reales de empresas que en B2B han desarrollado sus e-commerce y vamos a contar también en la mesa redonda con la presencia de Carlos de Picazo, de Adobe, pues como un conocedor del sector, con la implantación de sus distintas herramientas en muchas empresas. Luego me gustaría también que subiese Iria Casqueiro, que como veis aquí es la Customer Digital Solutions Manager de Fluidra. Fluidra, muchas gracias Iria. Gracias, Arturo. Bueno, es una compañía líder a nivel mundial, no solamente en España, con todo lo que tiene que ver con el wellness y las piscinas. Y de hecho habéis desarrollado e implantado un e-commerce en B2B desde hace 5 años. No solo el e-commerce, que es lo que quiero que nos cuente un poco, sino acompañando toda una estrategia que creo que puede ser muy interesante. Gracias, Iria. Y también vamos a contar con Roberto López, de Obramat. Obramat pertenece al grupo de Leroy Merlin, etcétera, etcétera. Él es el líder del marketing omnicanal. Igualmente, también ellos han desarrollado un e-commerce desde hace 1 año aproximadamente, si no me equivoco. Bienvenido, Roberto, muchas gracias. Y con ellos tres vamos a debatir y vamos a intentar centrarnos un poco también en sus experiencias, en sus casos de uso, etcétera, etcétera. Y entonces, yo primero quería lanzar una pregunta a la mesa para que me respondáis con respecto a lo que acabamos de ver que nos ha presentado Carlos, ¿vale? Estos estudios, ¿qué es lo que destacáis? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? También, si queréis, cuando respondáis a esta pregunta, nos hacéis un breve resumen de vuestra experiencia en la compañía con esta implantación del e-commerce. Entonces, si quieres, no sé, Iria, si quieres empezar. Perfecto. Pues como ha comentado Arturo, yo trabajo en Fluidra, llevo toda esta parte de B2B digital. Y en Fluidra empezamos hace 5 años implantando un e-commerce. En Fluidra nos dedicamos a la fabricación y distribución de material para piscina. Es una empresa industrial. Entonces, en el mundo de la industria nos hemos encontrado cuando empezamos a desarrollar el e-commerce, esto que decía Arturo, que parece que digitalizar va a quitar el trabajo a los comerciales o que vamos a despedir a toda la red comercial o atención al cliente. Y no es el objetivo. Durante estos 5 años hemos empezado a implantar el e-commerce y con la pandemia pues nos dimos cuenta obviamente pues que no estábamos preparados, que el nivel de digitalización al que llegamos hace 3 años no era suficiente. Entonces, desde ese momento se empezó a invertir mucho más en la digitalización de la empresa y también vimos que esto de tener un e-commerce, lo que esta frase tan manida de puedes comprar 24/7, pues lo mismo, ya no servía para nada. O sea, con tener un e-commerce online nos quedábamos muy cortos. El cliente lo que quería era tener todo digitalizado. Quería poder ver el stock en tiempo real, no solo nuestro stock central, sino también ver el stock que teníamos en las delegaciones de los diferentes países. Quería descargarse las facturas, quería ver sus precios con sus descuentos aplicados, con las promociones en ese momento. O sea, no solo era ya un e-commerce, sino que teníamos que construir este portal para el cliente profesional y que estuviera muy ligado con la estrategia omnicanal, porque al final nosotros tenemos nuestra parte comercial, tenemos atención al cliente y también tenemos delegaciones. Entonces el cliente quería poder ver toda su relación con Fluidra de forma digital.
Entonces empezamos este proyecto hace, pues yo creo que unos 2 años, la digitalización de toda la relación del profesional, y ahora mismo pues ya tenemos este ecosistema, esta Fluidra Pro creada, donde el cliente puede hacer diferentes servicios. Es un poco donde estamos ahora y los principales retos que tenemos. ¿Y qué te ha llamado la atención o qué destacarías de lo que nos acaba de presentar Carlos? Pues es que justo lo hemos comentado al principio, lo que ha presentado Carlos es básicamente lo que estamos haciendo nosotros este año, centrarnos mucho en la experiencia del cliente, empezar a abordarlo más desde una experiencia omnicanal, viendo también pues, qué necesidades tienen nuestros clientes dentro pues, de las delegaciones, cuáles son los flujos de comunicación que tenemos ahora mismo con ellos a través de atención al cliente o de los comerciales. Y uno de nuestros principales objetivos este año, por sorprendente que parezca, no es vender online, sino que es conseguir eficiencias gracias a la digitalización. Entonces, lo que estamos haciendo es reuniéndonos con los diferentes clientes que tenemos, al menos los más importantes, y reunirnos con las diferentes stakeholders que tenemos dentro de los equipos locales para entender cuáles son esos trabajos que hacen manualmente que podemos digitalizar para conseguir eficiencias. Por supuesto, queremos vender más online, pero el principal objetivo de este año es esta búsqueda de eficiencias y la bajada del go-to-market con los comerciales. Perfecto, muy interesante. Roberto, en tu caso, cuéntanos un poco la experiencia vuestra y qué te ha llamado la atención. Pues nada, yo me uní a Auramat, anteriormente conocido como Bricomart, que estamos en un proceso de cambio de nombre, hace 5 años y medio aproximadamente, y una empresa pues bueno, dirigida al sector, también una empresa industrial, dirigida al sector de la reforma y la construcción, donde nuestro cliente objetivo principalmente es este profesional independiente, este autónomo, esta pequeña empresa, ¿no? que además engloban el 80% de lo que es el mercado de reforma y construcción en España, ¿no? Entonces es un mercado muy atomizado, con una competencia muy especializada y llegamos, bueno, pues una empresa en la que yo me sumo como una gran superficie, ¿no? Donde, bueno, una experiencia offline, digamos, pues los profesionales encontraban una experiencia de compra que se adaptaba muy bien, encontraban unas ventajas a su modo de compra habitual, ¿no? Que tienes todo bajo el mismo techo, permites ahorrar precio, ahorrar tiempo, con un precio muy competitivo, asegurando un mejor precio y además garantizando stock, ¿no? Que al final hace que el profesional ahorre tiempo, ¿no? Que el tiempo de un profesional es dinero, ¿no? Entonces, bajo esa percepción y después de haberlo hecho, yo creo que relativamente bien en el físico, ir conquistando cuota de mercado y un plan de expansión potente, pues empezamos a ver que también había que desarrollar otras líneas de negocio para adaptarnos a lo que es la omnicanalidad, ¿no? A decir, oye, el comportamiento del cliente está cambiando y en muchos casos, pues el hecho de desplazarse a un establecimiento físico, coger su furgoneta, cargarse su mercancía, llevársela, pues hay momentos de compra en la que no se adecua a esa necesidad. Y luego hay otro tipo de clientes de mayor valor o más grandes que generalmente su dinámica de compra no se desplaza, ¿no? Y bajo esa lógica ya empezamos a elaborar una estrategia, no táctica, estratégica, ¿no? Pensando a largo plazo de qué es lo que debería ser la omnicanalidad en Auramat y concretamente en la parte del e-commerce, cómo debe ser el e-commerce en Auramat, ¿no? Y a partir de ahí pues tomamos decisiones que caen en cascada para desarrollar lo que es un e-commerce, ¿no? Lo que teníamos muy claro en este caso es que no queríamos lanzar una página web de venta de productos, ¿no? Donde al uso, es decir, sin tener una estrategia pensada detrás de lo que aporta utilidad para el cliente, ¿no? Bajo esta concepción de buscar ahorro de tiempo y pertinencia al cliente. Y al final, pues bueno, una de las decisiones, por poneros un ejemplo, que es bastante importante, es que nosotros hemos decidido ir al ataque a la venta de proyectos. Es decir, donde nosotros somos fuertes es en vender un proyecto. Cuando entiendes que queremos vender un proyecto, no es vender productos, marca muchísimo la estrategia de todo lo que trabajamos a la hora de presentar el e-commerce, ¿no? Y eso pues tiene muchas implicaciones logísticas, operativas e incluso de renuncias, ¿no? Respondiendo un poquito a la parte del informe, pues imaginaros que todo el proceso que hemos trabajado corresponde a muchas de las fases que planteabas y evidentemente una de las cosas que detectamos, por ejemplo, fue, oye, ¿qué dejamos de hacer de bajo valor? ¿Qué automatizamos y cómo nos podemos enfocar más a actividades que generen más valor, ¿no? Por ejemplo, la parte de comunicación. En esta lógica, pues planteamos una plataforma de lanzamiento de campañas omnicanal donde trabajamos con creatividades dinámicas, que se actualizan en tiempo real, que se montan solas, ¿no? Y eso nos hace que no tenga que tener 20 personas revisando piezas de diferentes formatos
y nos permita centrarnos, por ejemplo, en la esencia, lo que queremos contar, en seguir, en comunicar. Y evidentemente hay un proceso también en el que estamos inmersos, que es cómo dar una verdadera omnicanalidad, ¿no? La omnicanalidad requiere información, requiere datos de cliente y requiere que todo esté conectado, ¿no? Sin ello, pues es difícil industrializar, es difícil personalizar, es difícil dar una experiencia en tiempo real, digamos, como estabas planteando, ¿no? Es un poco la tendencia. Pues muy interesante los dos casos. Esto es una mesa de debate, está abierto a una mesa de coloquio. Quiero decir, si Carlos quiere apuntillar algo o Iria o cualquiera, en cualquier momento entráis y podéis comentar. Roberto, aprovechando que estabas hablando tú de vuestro proceso de desarrollo de este e-commerce, entiendo que en vuestro caso la experiencia del usuario en la tienda física era un punto muy importante, es decir, cuando iba allí un profesional se encontraba con otro profesional que le hablaba su mismo idioma, ¿no? Yo no sé, esta broca, ¿no? La otra broca, tal. ¿Esto cómo se sustituye? ¿Cómo habéis hecho en el caso de e-commerce? Es verdad que uno de los pilares, ¿no? de la base del éxito del formato físico, digamos, Sí. en el mundo profesional, sobre todo el tipo de profesional que vamos nosotros, una relación cercana es importante, ¿no? Y que tengamos, nosotros en nuestros puntos de venta, pues tenemos una red de expertos que hablan el mismo idioma que el profesional, que vienen del mundo del profesional. Y claro, la necesidad que tiene un profesional no es la que tiene un particular cuando va, pues, yo que sé, a un centro de bricolaje, a comprar una pintura o una broca, como decías, una herramienta. Las necesidades que tiene un profesional son mucho más complejas, son más técnicas. Y tienes que tener a alguien enfrente que te pueda resolver esas dudas, ¿no? Y es muy difícil, sin haber pasado esa experiencia o sin venir del sector o negocio, pueda resolverlas. Entonces, claro, esto es una estrategia que se tomó en la empresa y que en el físico nos ha funcionado muy bien. ¿Cómo nos llevamos esto a un e-commerce, ¿no? Donde es el individuo que se enfrenta a una página web y está solo en la página web, ¿no? Entonces, pues esto es un tema que tenemos que desarrollar bastante, ¿no? Una parte muy interesante es qué contenidos damos, es decir, y es un tema que todavía tenemos que desarrollar bastante, es decir, oye, damos la información útil y necesaria para tomar una decisión de compra, ya sea porque termine en una venta online o en un formato más rojo, ¿no? De research online, purchase offline, ¿no? En el punto de venta. Y pues ahí pues tenemos que identificar, oye, fichas técnicas que son muy interesantes para ellos, qué información clave necesitan para saber si tienen que montar un sistema de aislamiento, ¿no? Y para vender un producto. Entonces, es una información muy racional. Pues oye, pues para tener un posicionamiento en buscadores, ¿no? Para que esa necesidad lo encuentre. Entonces hay que trabajar un poco eso. Y a partir de aquí, solo la parte de la data que te permite ver el pasado, o un X que tú lo ofreces online, sino con metodología, con focus group, para escuchar, estar cerca del cliente, para mirar al futuro, que eso no te lo va a decir el data, que te va a mirar al pasado, ¿no? Entonces, un poco con eso, tenemos que ver qué tendencia viene para ir adaptándonos a los nuevos hábitos del cliente. Luego tiene que ser un chat asistido, si tiene que, lo que sea, pues será lo que Los contenidos que tenemos están completos en las diferentes categorías de producto que tenemos, cuáles son exactamente la información que necesita el cliente para cada uno de los artículos, y luego también desarrollar herramientas, pues configuradores que les ayuden con diferentes atributos a identificar cuál es el producto que más se acerca a lo que necesita el usuario final. Pero lo que nos pasa muchas veces es que el usuario final está en la tienda del comprador, del profesional, le está diciendo, vale, pues yo quiero construir una piscina y cuál es el filtro que necesito, y el profesional en ese momento igual no tiene la información. Entonces estamos intentando ayudar con herramientas a que él pueda vender también al usuario, creando pues estos configuradores o buscadores a través de atributos que le sirvan también para orientarle un poco a través de contenidos en la compra. Y en vuestro caso concreto, en el caso de Fluidra, cuando se decidió iniciar, cuando se decide iniciar un proyecto de esta envergadura de desarrollo de un e-commerce, ¿quién lidera, quién dirige, cómo es ese movimiento interno?
Pues en nuestro caso, cuando empezó, obviamente pues fue la parte de dirección la que decidió pues, que había que empezar este proyecto. Lo que pasa es que la bajada a la realidad pues la tiene que hacer el equipo, en nuestro caso el equipo de ventas. Nosotros cada vez tenemos un poco más de relación con el cliente, pero es el equipo comercial el que está en el día a día del cliente, el que conoce sus necesidades, qué problemas tiene y el que sabe cómo ayudarle y el que también sabe cómo dirigirle a que compre online o a que empiece a utilizar la plataforma. Si nosotros hacemos una plataforma que tiene todos los servicios que necesita el cliente, pero al final del día el comercial le dice, tú no entres a mí, llámame a mí por teléfono que yo te lo soluciono, pues no estamos haciéndolo bien. Y es una de las cosas en las que queremos centrarnos mucho este año, en esta parte de promoción. Nos ha costado mucho. O sea, los últimos 2 años yo creo que nuestro principal caballo de batalla ha sido a nivel interno, porque el equipo comercial y el equipo de atención al cliente pues les cuesta ver que lo que estamos intentando es buscar eficiencias para que ellos puedan realmente centrarse en lo importante. No tiene ningún valor añadido que haya una persona de atención al cliente que esté revisando en el ERP cuáles son las unidades de stock que quedan en el producto, o que tengamos a una persona buscando un manual en una base de datos para mandárselo por email, o que le esté llamando para que le pregunte cuál es el precio de un artículo, o que esté picando un pedido manualmente. Claro. Aparte de todos los errores humanos que puedan ocurrir en el proceso, lo que estamos intentando es reducir este tipo de acciones y procesos manuales que no le generan ningún valor al cliente. O sea, nosotros lo que queremos es que nuestro comercial tenga tiempo para evaluar qué necesidades tiene el cliente, cómo le podemos vender más, cómo le podemos ayudar, qué estrategias podemos hacer para nuestros clientes. No centrarnos en picar pedidos. Queda claro. En vuestro caso, bueno, Carlos, si quieres añadir... No, o sea, yo creo que lo que han dicho tiene todo el sentido. Yo diría 2 cosas. Primero, es que la palabra e-commerce ya te puede dar lugar a confusión, porque e-commerce también hay herramientas de e-commerce, pero no es lo mismo montar una estrategia de e-commerce en una compañía que implantar una herramienta de e-commerce. La estrategia va mucho más allá, y yo creo que tú lo comentabas, Roberto, es también las campañas de marketing, tener herramientas de comunicación con los clientes. O sea, va mucho más allá de decir, ya está, tengo una tienda online. O sea, realmente es un end-to-end de la experiencia del cliente. Y luego, lo que decía Iria, el cómo eficientar eso, efectivamente, o sea, la tecnología no va a venir a reemplazar puestos de trabajo, toda la fuerza de venta física que tienen las empresas B2B tiene que seguir. Esto lo que viene es a generar más negocio. Es que yo creo que el objetivo es eso, ¿no? O sea, nadie dice, estoy vendiendo 100, voy a montar una tienda online para seguir vendiendo 100 y echar a toda la fuerza de ventas. Lo que quieres hacer es vender 300. Ese es el objetivo, ¿no? Y en el momento en que dedicas a las personas físicas a tareas de alto valor, pues como decía, entender al cliente, ¿cómo le puedo vender más? ¿Cómo le puedo ofrecer un mejor servicio? ¿Y cómo puedo captar nuevo cliente? Porque el e-commerce no te va a captar nuevo cliente. En un entorno B2B no. En un B2C sí te lo puede captar. Pero en un B2B no te va a captar nuevo cliente. El nuevo cliente hay que salir a buscarlo. Y ahí es donde hay que invertir ese tiempo. Entiendo entonces que por lo que dices, cuando te planteas una estrategia de e-commerce, no solamente tienes que pensar en la tienda, sino que tienes que pensar en todo lo demás. Tienes que pensar en plataformas que te puedan automatizar contenido, marketing automation, etcétera, etcétera. Todo es plataformas que ayuden a entender el histórico, lo que decía Roberto, de qué ha ocurrido en el pasado. Plataformas para gestionar, crear y entregar el contenido, lo que decía Iria, todo lo que va alrededor del producto, los manuales, las fichas técnicas, videotutoriales, contenidos relacionados, productos relacionados, toda esa parte. El e-commerce, claro que sí, o sea, porque al final tienes que transaccionar, tienes que tener un catálogo, tienes que tener una integración con los ERPs, con los sistemas de logística, distribución, stock, almacenaje, todo eso lo tienes que tener. Y luego la última pieza es toda la parte de mantener esa relación con el cliente. Es decir, una vez que le capté, una vez que el cliente está conmigo en el mundo digital, es cómo puedo tener campañas igualmente eficientes, con herramientas que me automaticen para poder comunicar con él, para poder darle nuevas novedades, promociones, ofertas, lanzamiento de nuevos productos de una manera súper eficiente, entendiéndole lo que hablabas tú de las creatividades dinámicas. Es cómo construyo algo que impacte
a ese cliente y no tener que estar cada vez que lance un producto, oye, es que tengo que ir a hablar con todos mis clientes para decirles que lancé un producto. Si les puedes comunicar por canales digitales, mucho más eficiente. Y luego, aparte, perdón Arturo, también una cosa que nosotros estamos empezando a hacer este año es la plataforma online también te permite tener un mayor conocimiento de tu cliente. Ahora mismo, en muchos casos, los conocimientos del cliente están en manos de los comerciales correcto, en su cabeza o en su libretita o en donde sea. Gracias también a tener una plataforma online, estamos recogiendo información y sabemos, igual un cliente no está comprando un determinado producto, pero estamos viendo que lo está visitando, le podemos pasar esta información también a nuestro canal comercial y decirle, oye, es que aquí hay una oportunidad porque estamos viendo que estos clientes están investigando o están descargándose manuales o están añadiendo al carrito estos productos, pero no lo han comprado. Igual tenemos que hacer un push de comunicación con el comercial a esos clientes para intentar activar ventas de otras categorías que no teníamos. Entonces, nosotros estamos empezando este año toda esta estrategia de optimización y análisis en tiempo real de qué está haciendo nuestro cliente para tener un mayor conocimiento del cliente, poder segmentarlo más. Hasta ahora nuestro cliente teníamos una segmentación muy básica, básicamente lo que facturaba. O sea, hay 4 grupos de clientes, lo que me facturan y ya está. Ahora no, estamos, gracias también a la información que recogemos en tiempo real, estamos intentando segmentar mucho más al cliente. ¿Es un cliente que está comprando online o no? ¿Es un cliente que está comprando sobre una categoría o más? ¿Genera otros intereses? ¿Qué tipos de servicios utiliza en nuestro site? ¿Solo compra o solo entra para ver sus pedidos, los tracking o las facturas o demás? Y toda esta información nos va a permitir crear un sistema con unos segmentos de clientes que nos va a permitir hacer como campañas de comunicación que sean mucho más eficientes, porque no le vamos a comunicar a todos los clientes lo mismo. Nosotros tenemos también unas herramientas que nos permiten automatizar las campañas de comunicación y vamos a poder generar mucho mayor impacto en el cliente si le estamos informando de las cosas que le interesan, porque son las cosas que está viendo en la web. En ese sentido, ¿creéis que hay diferencias en las empresas a la hora de comprar a través de e-commerce en B2B? ¿Hay diferencia entre B2B y B2C? ¿Creéis que todas las empresas son susceptibles de tener un e-commerce en B2B? ¿Y cuál es más o menos el share of wallet que tenéis vosotros en vuestra cartera? Lo lanzo y a quien se anime. Bueno, una pregunta interesante, ¿no? O sea, yo no puedo responder por todos los sectores del industrial. La verdad que nuestro caso es un caso un poco particular, ¿no? Porque al final no dejamos de ser una gran superficie donde nos dirigimos, nuestro posicionamiento es profesional, pero no le cerramos las puertas a nadie. Es decir, no hacemos nada pensando para un cliente particular, pero hay dinámicas de compra de un particular que se pueden asemejar al profesional y les podemos ser atractivos, ¿no? En ese sentido les permitimos acceder, ¿no? Y ahí hay una parte un poco híbrida en la que sí podemos captar clientes, tanto profesionales como aquellos particulares que porque tengan la necesidad de una reforma de un proyecto, su dinámica de compra se ajuste a una compra de un proyecto, ¿no? Evidentemente, la parte de lanzar un e-commerce, un modelo más omnicanal, digamos, lo primero es que permite recoger oportunidades de compra que no puedes cubrir en formato físico. Por poner un ejemplo muy concreto, si yo tengo 3 obras al mismo tiempo, a lo mejor con una puedo ir a comprar material, pero es que las otras 2 necesito que me lo lleven y al desplazarme es una pérdida de tiempo, de productividad para mi cliente. Pues ya esa dinámica de compra se lo comprará al que esté más cerca de su obra, ¿no? Probablemente. Entonces ya estoy perdiendo una oportunidad de venta, solo por ese hecho de no ofrecer ese canal. Y luego, toda la parte de conocimiento del cliente, yo creo que en el B2B puede ser todavía mucho más precisa que en el B2C. Me explico. Al final trabajamos con más base de datos, conocemos más el cliente, la frecuencia de compra es mayor. Al final, tus modelos RFM son más fáciles de identificar. El reto es, el RFM, como vamos a ver el ciclo de vida del cliente, o cruzáramos efectos, el reto es tenerla, en nuestro caso concreto, que es una visión donde el físico pesa mucho todavía, como tenemos la visión 360 del cliente, entre lo que hace en el físico y lo que hace en el digital, ¿no? Hay una cosa que has dicho muy interesante, que es, por ejemplo, pues hay usuarios que en la web me están visitando, yo qué sé, placa de yeso o laminado, ¿no? Que es algo de compra muy recurrente, ¿no? Una hora. Y no me lo está comprando, pero es un cliente a cierta frecuencia, probablemente me utilice para chequear y no me lo esté comprando a mí, pero hay una oportunidad de venta, ¿no? Y hay, en forma de campaña, en forma comercial, en forma de local.
Y luego, evidentemente, en nuestro caso, creemos que la parte del peso del mercado del e-commerce ahora mismo es muy incipiente, llevamos un año. Estamos en una participación bastante baja con todo lo que vendemos, estamos en torno al 1,5%, pero la tendencia será que crezca y en nuestro caso creemos que será un complemento, es decir, que no debe llegar a nunca a sustituir. Nuestro producto pesado, voluminoso, tiene un componente también decorativo en algunos casos que la experiencia web o una cerámica, tienes que ver sistemas para que puedas ver, tocar determinados productos, otros no, otros los puedes hacer online, en ladrillo, no hace falta verlo ni tocarlo, pero hay como el tema decorativos, que buscar esa experiencia más omnicanal es un reto interesante. Y la parte logística, en nuestro caso, es otro reto adicional por el tipo de producto que vendemos, ¿no? Pesado, voluminoso, no es lo mismo enviarte en 24 horas, yo que sé, en un móvil, en un smartphone, que enviarte tu proyecto completo de construcción y reforma en 24 horas, que es nuestro compromiso actual. Entonces, esto supone unos retos logísticos importantes. En vuestro caso, ¿coincidís? ¿Qué pensáis? Sí, nosotros también. Yo creo que no tenemos clientes online y clientes offline. Tenemos un mix. Sí que hay clientes que por su forma de trabajo, porque son pure players online, pues es más normal que estén comprando ahora mismo pues el 90% a través de la web, pero porque les da esa agilidad y esa eficiencia que ellos necesitan. Pero hay otros clientes no, que son clientes más de conveniencia, pues que lo mismo, pues es un pequeño instalador o mantenedor que lo que hace es entrar en la web para ver si hay stock en el cash and carry que tenemos y se va al cash and carry para coger el producto. Y simplemente lo que la usa es pues, para detectar pues, si hay stock, para ver el estado de las entregas que tenga pendientes o cosas así. Nunca la va a usar para comprar porque es un cliente que necesita que el producto esté en ese momento y si no, pues se irá a otro cash and carry o a otro proveedor. Al final nosotros tenemos toda la parte de recambios es muy grande y cuando estás en temporada y el usuario final tira a la piscina y se estropea el producto, el agua de la piscina te aguanta 3 o 4 días. Entonces necesitan ir al cash and carry a comprarse el recambio que necesitan. No pueden esperar. Nosotros ahora mismo no tenemos el cumplimiento de las 24 horas. Para nosotros es imposible. Ahora mismo lo que tenemos creo que son de 2 a 3 días, porque nuestro centro logístico principal es propio y lo tenemos cerca de Andorra. Entonces, desde esto vamos gestionándolo a las diferentes delegaciones o hacemos entregas directamente al cliente. Sí que en algunos casos específicos hacen entregas en las delegaciones, que sí que se puede hacer en menos tiempo, pero ahora mismo nuestro objetivo principal no es el same day. Aún no estamos ahí. Vale. Vamos un poco justitos de tiempo. Voy a intentar acelerar con las 2 últimas preguntas. Esta en concreto te la quiero hacer a ti, Carlos. Solo hago un inciso, para nosotros somos una empresa que somos B2C, pero también somos B2B, ¿no? O sea, B2C en toda la línea de creatividad, de Photoshop, InDesign, Illustrator, el Acrobat, B2B en toda esta línea de herramientas pensadas para el profesional, para marketing, e-commerce, analistas de datos y demás. En el área B2B nosotros no nos vamos a poder digitalizar nunca. O sea, nuestra venta no es una venta transaccional, es una venta considerada, con ciclos de ventas muy largos que pueden estar entre los 6 y los 24 meses. Entonces, digitalizar ese proceso es imposible. Usamos la tecnología para que nos ayude a eficientar los procesos. Entonces, igual, el e-commerce no significa vender online, sino significa tener digitalizado un proceso de venta. Y es muy importante diferenciar sectores en los que hay una compra que es transaccional, que es necesito un material, voy, entro, lo busco y si me convence porque tengo toda la información alrededor, lo compro, de una venta considerada. Pongo un ejemplo, automoción. ¿Las empresas de automoción están haciendo e-commerce? Sí, están haciendo e-commerce. ¿Compras el coche online? No, no lo compras online. Pero y es el mundo B2C, pero yo creo que el símil es fácil de comprender. Cuando tú vas a un concesionario, a día de hoy, el 60% de la venta se ha hecho en el canal digital. Es decir, la gente ya llega hasta con un configurador impreso o un código. Entonces, realmente la atribución se la tienes que dar en parte al canal digital, pero no vas a poder digitalizar. Yo creo que sigues lo que decías tú de elementos decorativos, eso importa mucho, ¿no? Un coche, pues te tienes que sentar, lo tienes que coger, lo tienes que probar. Y en ese sentido, quiero decir, ¿crees que hemos llegado al tope del desarrollo del e-commerce? Bueno, todo se nos viene a la cabeza, pues Amazon, Netflix, etcétera, que son experiencias de compra
bastante depuradas. ¿Crees que hemos llegado al tope? ¿Crees que hay y por dónde va a ir la evolución? No hemos llegado al tope, o sea, yo diría que estamos todavía gateando. Después de gatear aprenderás a caminar y cuando ya te sientas cómodo caminando podrás empezar a correr. Lo que sí es verdad es que, mira, mencionas dos players que para mí marcan un poco la tendencia y lo que el consumidor demanda, y da igual que te lo lleves al B2B que al B2C. El efecto Amazon y el efecto Netflix. Mira, el efecto Amazon está muy relacionado con la inmediatez. O sea, ¿por qué la gente es cliente de Amazon? Porque primero lo tengo, o sea, puedo encontrar lo que quiera. El catálogo es inmenso y segundo, lo tengo al día siguiente. Si lo hago antes de las 11 de la mañana, a las 7 de la tarde, lo tengo en mi casa y eso fuerza o cambia esos hábitos del consumidor y hace que las empresas tengan que, pues yo creo que tú lo comentabas, ¿no? Esos plazos de entrega, el reto de en 24 horas un proyecto de construcción tienes todos los materiales en tu casa. Y luego el efecto Netflix es el efecto de la experiencia y es el efecto de conocer al cliente. Y es mi Netflix, es distinto del tuyo, es distinto del de Iria, es distinto del Roberto. Y esa experiencia también es la que queremos llevar a otro lado. Por ir terminando, porque al final está siendo muy interesante, nos alargamos con algunas preguntas, pero el valor de que estéis vosotros sobre todo aquí es vuestra experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué tips, qué enseñanzas podríais decirle a cualquier empresa que quiera ahora mismo plantearse, no caigas aquí, evita este error, etcétera, etcétera? Iria, si quieres empezar. Para mí una de las principales es lo que comentaban de Roberto, que tiene que haber una estrategia detrás. No es voy a montar un e-commerce y ya está, sino que tiene que haber una estrategia y entender sobre todo las limitaciones técnicas, que yo creo que es una de las cosas que en B2B se adolecen más. Porque nosotros, pues, no sé el resto de las empresas, pero generalmente en B2B no tienes perfiles técnicos dentro de la casa. Hay muchas veces que se toman decisiones de realizar todo in-house cuando es más fácil irte con un partner o gestionar las cosas pues, de otra forma. Entonces, para mí cuando se plantea la digitalización, lo primero es entender muy bien qué necesita el cliente y cuáles son los pasos que se va a dar y cuál es la estrategia que va a haber detrás y tener muy en cuenta pues, las limitaciones técnicas que tenga cada empresa. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Fluidra, cada vez que lanzamos un país, o sea, yo llevo la parte de MEA y tenemos el e-commerce en 10 países, cada vez que lanzas un país, pues es complicado, porque cada país tiene sus sistemas, cada país tiene unas herramientas diferentes, tiene un nivel de personalización maravilloso, súper creativo, que digitalizarlo pues es complejo. Entonces hay que tener muy en cuenta estas limitaciones técnicas para gestionar las expectativas. ¿Tu caso, Roberto? A ver, yo coincido con ella, con toda la parte de la estrategia, yo creo que es la clave. O sea, lanzarlo porque toca o lanzarlo porque tal, yo creo que generalmente eso es un error, es una inversión, generar tareas que a lo mejor no están aportando lo que queremos, y tener una estrategia te permite luego hacer esas correcciones, ¿no? Decir, oye, pues pensamos que con la información que tenemos que ir por aquí, luego con el análisis con los datos pues vas haciendo el ajuste a la estrategia, pero por lo menos tienes claro dónde quieres llegar a largo plazo, ¿no? Porque si no entraríamos en lo táctico, que es lo que toca ahora, lo que hemos hecho en muchos casos con la pandemia, pues hemos abierto porque no tenemos otra manera de vender, etcétera, ¿no? Eso es muy táctico. La estrategia al final es buscar a medio y largo plazo, ¿no? Que sea sostenible. Y luego hay un punto, por complementar y no repetirme mucho, que tiene que ver un poco con la transformación interna, ¿no? Es decir, empezamos a tener que trabajar de manera diferente, ¿no? En mi caso concreto con la central de compras, ¿no? De cómo referencias un producto, cómo tenemos que hacer ahora, con información de una determinada manera, cómo trabajamos de manera más cross-funcional, ¿no? O más integrada y menos en silo, ¿no? Como la especialista de SEO, con el especialista de producto, con el asistente que sube el contenido, cómo tenemos que generar equipos de trabajo para que lo que empecemos a ofrecer en la página web sea un contenido de valor, ¿no? Y eso es un cambio que supone una curva de aprendizaje, que hay perfiles muy diversos y que es una gestión de cambio de transformación digital interna en sí mismo. En cómo trabajamos, la carga de trabajo nueva que viene, cómo hay que dimensionar los recursos, cómo enfocarlos, balancearlos. Eso para mí es un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta y que luego te encuentras cuando tengas la buena estrategia o no estés desplegando. Yo, fíjate, para terminar, también diría nosotros como fabricantes de soluciones tecnológicas, siempre decimos que nosotros lo que fabricamos son habilitadores. O sea, nuestra tecnología es un habilitador
de estas transformaciones, pero si no va alineado con los procesos de la organización y con la gente, la tecnología por sí misma no es capaz de hacer nada. O sea, yo creo que he ido un poco con lo que decías. Alinear a tu empresa y que ese alineamiento venga desde arriba es extremadamente importante. Si no lo hay, las probabilidades de fracaso pues son altas. De acuerdo. Oye, pues nada más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por supuesto a vosotros tres por esta participación en la mesa redonda. Sí que quería recordar, que me lo dicen siempre, pues, por favor hay una encuesta de satisfacción, si sois tan amables de rellenar esta encuesta respecto al evento, y posteriormente, como decía Carlos, os enviaremos estos estudios tanto de tendencias como de situación del e-commerce B2B en Europa, y daros las gracias y nada más. Un saludo pues, y gracias por venir. Gracias.